Dentro de la ley provincial nueva de ambiente hay proyectos que son obligatorios que se presente un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Esto me pareció muy interesante que ustedes... Están dentro del anexo. Están en desarrollo. Y eso en general no entra, no legislo, pero no. Entonces, fíjense ustedes, yo elegí cuáles son los ítems del anexo 1, que está, por ejemplo, que dice 20, 32, que hay uno. Son los permiso. Esta vez es una aclaración de así que creo que me compré. A ver si es lo mismo. Sí, en realidad sí. Desde la creación de la Ley General del Ambiente, del cual habló la doctora, ya era obligatorio presentar estudio de impacto ambiental y participación ciudadana para todas estas actividades. La Ley General del Ambiente lo define de manera amplia. Dice todas aquellas actividades que puedan tener efectos negativos significativos sobre el ambiente. Esa es la definición amplia. La ley provincial trata de precisarlo, pero antes de su entrada en vigencia, la ley nacional ya estaba vigente. De hecho, ese es el fundamento, se los digo, por qué se paró la obra de Monsanto, por ejemplo. Era eso, porque regía igual esta ley nacional desde el 2002. Sí, aparte sí, encuadra dentro de lo que es daño ambiental, por lo más que sea la ley posterior, encuadra igual porque el daño ambiental ya está hecho. En el de otro caso se está hablando de a futuro, ¿sí? El principio precautorio, pero en este caso ya si es un daño ambiental ya está existente. Lo que sí hace, perdón, la ley provincial es esto, es detallar casos específicos que sí o sí requieren. No dice ampliamente efectos negativos para que no haya mala interpretación. Dice, estas cosas sí tienen que pasar por este proceso. Adelante, perdón. Bueno, las que nosotros marcamos fueron un poco las más preocupantes para la zona de acá y las que consideramos que por ahí necesitan acá estudio de impacto ambiental. Es el inciso 20 del anexo 1, son todas del anexo 1, que es planes de desarrollo urbano y o regional de ordenamiento territorial, desmonte sobre los bosques protegidos y permanentes, loteos y planes de vivienda cuando superen las 3 hectáreas, loteos y planes de vivienda cuando se localicen en zonas de bosques protectores, permanentes o áreas protegidas, cualquiera sea su magnitud, loteos y planes de vivienda con más de 10 unidades cuando no cuenten con obra de saneamiento básico, efluentes cloacales, aguas seguras, etcétera, o apertura de calles. En todos esos casos es obligatorio el estudio de impacto ambiental. Y la audiencia pública. El estudio de impacto ambiental no es una herramienta estratégica, es un acto administrativo. Esa es la diferencia. Bueno, muchas gracias. Para terminar, brevemente, yo le quería comentar sobre los servicios ambientales y su aporte en la economía. Muchas veces uno piensa que es un gasto cuando realmente es una inversión. Para terminar esta presentación, yo les quiero contar un caso donde, esto es en Perú, donde el Servicio de Áreas Protegidas necesitaba mayor cantidad de recursos económicos. No les prestaban atención porque eran los locos conservacionistas, ecologistas y demás, como entonces hicieron un estudio determinando cuál era el aporte de los servicios ambientales que las áreas protegidas daban a la economía del país. Yo les muestro algunas cifras. Lo interesante de esto es por qué no pensar en hacer algo sobre nuestro valle. No lo veo tan imposible. Porque, por ejemplo, agua para consumo humano. 3 millones de peruanos reciben agua de 16 áreas naturales protegidas, que equivale a una cantidad enorme de metros cúbicos y a un valor de 81 millones de dólares. Para el gobierno es mejor preservar las áreas protegidas e invertir en ellas para que provean este servicio ambiental en lugar de permitir explotaciones de cualquier tipo que luego van a tener que buscar el suministro de agua de otro lado. Electricidad también, de la misma manera, el 60% de la energía producida viene de la generación hidroeléctrica, que viene de áreas protegidas, equivalente a 320 millones de dólares anuales. El turismo también, el 35% de los turistas que visitan el país en ese momento eran extranjeros, y por un efecto multiplicador derivado de la economía nacional, esto equivalía a 147 millones de dólares. Bueno, suenan números muy grandes, pero imagínense si nosotros no podríamos definir el agua que nosotros tomamos, de qué áreas, de qué lugares viene, que eso claramente lo sabemos,
la energía hidroeléctrica que hay en el dique San Roque, cuánto es lo que genera y a cuántos pobladores de la ciudad de Córdoba beneficia, y el turismo, sin ir más lejos, cuánto es el efecto multiplicador del turismo que viene a visitar nuestros ambientes naturales. Bueno, y yo creo que esto es una breve mención de otro mecanismo que existe que se llama pagos por servicios ambientales, donde América Latina es el lugar del mundo donde mayores casos existen de pagos por servicios ambientales, donde es una opción de conservar la naturaleza, respetando la propiedad privada y potenciando el bien común. Muchas veces se dice, bueno, yo tengo bosque, tengo mi terrenito, tengo un montón de bosque. Bueno, a mí no me sirve de nada, mejor corto todo esto porque esto me cuesta más de lo que me da beneficio, hago una casa o planto soja o trigo o lo que sea. Los pagos por servicios ambientales se basan en estímulos económicos a los dueños de la tierra a cambio de la conservación de esos sistemas. Hay muchos modelos en los que se encuentra el pago de la regulación hídrica, captura de carbono, utilización de un área y el ecoturismo. La Ley de Bosques Nativos de Argentina es un ejemplo de un pago por servicio ambiental, ya que se le paga a los dueños de tierras que tengan bosques. El 70% del dinero que viene a las provincias se debería entregar al privado que presenta un plan de uso del bosque. Este año creo que es la primera vez que la provincia de Córdoba recibe ese pago por problemas entre nación y provincia. Pero bueno, acá un ejemplo, por ejemplo en Costa Rica, desde el año 87 ya están trabajando con estos esquemas. La cobertura de bosques del país está del 20%, 20 años después aumentó al 50%. ¿Sí? Acá en este esquema de pagos no solamente se promociona la conservación, sino también la reforestación y la promoción de actividades. O sea que todo esto no es magia, ocurre en muchos lugares. Nosotros tenemos que hacer lo posible también en nuestra localidad, en nuestro valle, porque es el lugar donde vivimos y donde más nos interesa. Este es el mensaje principal que le queremos dejar nosotros también. Y otro ejemplo más, en Ecuador, por ejemplo, hay un Fondo Nacional de Agua, donde el Estado, a través de un exceso de impuestos, hace un fondo que promociona actividades de restauración y conservación en las cuencas principales del país. Empresas privadas también se están dando cuenta de la importancia de esto. Danone, Villavicencio, Coca-Cola promocionan o promueven la conservación de las cuencas hídricas porque ellos sacan beneficios económicos directos de eso, pero le hacen alguna contribución. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y a Raquel también por su participación.